¿Y hay quien no tiene que me lo lea, por favor? Amén. ¿Qué creen que estaba el Señor dándonos ahí? Dice id, es una orden, es un imperativo. Pero ¿saben qué nos estaba dando? Por medio de Jesucristo, un propósito. Toda organización en el mundo necesita un propósito para avanzar. Por ejemplo, nosotros venimos aquí porque amamos a quién. ¿Okay? Entonces, ¿quién está arriba de la iglesia? Dios. En el orden de Dios, ¿quién seguiría en esta iglesia? Estamos hablando de estructura. ¿Quién seguiría en el orden de Dios? De la iglesia. Sí, perfecto. Los pastores. Vamos a poner aquí la K, la C y la F. KFC. Ya les dio hambre, ¿verdad? Ok. Dentro de este principio, dentro de este orden, para que lo entendamos, aquí está Dios, pone los pastores. ¿Y quién sigue aquí? ¿Quiénes? Los líderes. Perfecto. Estos líderes son las cabezas de cada grupo, ¿sí o no? Ok, ¿quiénes son? La alabanza. ¿Ah? Ministerios, ¿qué más? Jóvenes. Escuela dominical. ¿Qué más? Mujeres. Hombres. ¿Quién? Ok, los diáconos. Ok. El ministerio de ornato y aseo, para que suene bonito. Ministerio de ornato y aseo. Es que no es lo que es como se diga. Ministerio de ornato y aseo. Ministerio de ornato y aseo. Ok. Después de todo eso que tenemos ahí, ¿quién sigue? La congregación. Estoy hablando de aquellos que llegan, ¿verdad? Pero que todavía no sirven, sino la congregación. Y aquí vamos a despegar, ok. Dios nos dio y ese propósito lo transfiere a quién? En esta iglesia. ¿Esta iglesia tiene un propósito? Por algo existe hace 95 años, ¿sí o no? Tiene un propósito. Ok, vean, aquí es donde ya cambia la cosa, dijo Chibolo. Ok, hay un propósito, toda organización tiene un propósito. En el principio del propósito, la definición de propósito es algo que determina o que tiene razón de existir. Si yo les pregunto a ustedes hoy en esta noche, si usted tiene un propósito de vida, en algún momento usted definió algo para su vida. Quiero llegar a hacer esto o lo otro. Pero dentro de la obra de Dios, ¿cuál es el propósito por el cual está usted hoy ahí sentado? Ok, lleva la palabra y la estamos llevando como dice. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Estamos haciéndolo así? Esta es la pregunta dentro del propósito. Porque vea, todo lo que existe tiene una razón de ser. Esa silla donde usted está sentado tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito era estar sentados un ratico, pero la iglesia del Señor se quedó sentada. Era descansar, pero nos quedamos sentados. Entonces, dentro del propósito, la iglesia fue establecida por Jesucristo para una misión específica
y en una dirección clara: hacer discípulos de todas las naciones. Esa es la dirección específica y el propósito. Todo lo que usted y yo hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que caminamos, tiene que tener un propósito de vida. Usted se levanta, usted y yo nos levantamos todas las mañanas con un propósito. Como cristianos, ¿cuál es nuestro propósito del día a día? No todos al mismo tiempo. Un cristiano sin propósito es un cristiano que está caminando a la deriva. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene que tener un propósito. Y como estamos hablando de la obra del Señor, ¿cuál es el propósito personal que usted tiene? Hablamos de avivamiento, iglesia. Hablamos de avivamiento. Y está bien lo que dice la hermana, seguir a Cristo, pero seguir a Cristo conlleva cumplir el propósito por el cual Cristo nos tiene en este lugar. Ahora ahí está la pregunta: ¿te está llevando como es? Seguimos, vea, dice: Jesús dejó a sus discípulos con una comisión: ir y hacer discípulos de todas las naciones. No fue una sugerencia, fue una orden que hasta el día de hoy es imperativa, es para todos nosotros. El primero, el principio del propósito, es que la iglesia no existe por sí misma. ¿Por qué? Cuando usted le habla a la gente de afuera de iglesia, ¿qué es lo primero que piensa la gente? Cuando usted invita a alguien, lo invita a la iglesia, ¿sabe qué es lo primero que la gente posiblemente se imagina? Esto. La gente se imagina la estructura, el templo. Pero dentro de este orden que puse aquí, esto es la iglesia. La iglesia no es el ladrillo ni las varillas. Jesús le estaba dando un propósito a la iglesia, a nosotros. A nosotros. El que estuvo en el taller que trajo el pastor la vez pasada, él dijo algo que es muy cierto y que está en la Biblia. Él decía que Dios nunca quiso un templo, sino que Dios quería un pueblo que llevara el evangelio de un lado a otro. Pero les pregunto, para que reflexionen, solo para ustedes, ¿estamos viviendo con un propósito o solamente estamos ocupados? Hay una diferencia entre estar ocupado y tener un propósito. Hay una diferencia entre decir: es que estoy muy ocupado porque pertenezco al grupo de alabanza, pertenezco al grupo de niños y estoy sumamente ocupado en la obra del Señor. O realmente estoy pensando en cuál es mi propósito al estar en esos ministerios y por qué Dios me puso ahí. Porque ocupaciones hay muchas. Estamos ocupados con el trabajo, estamos ocupados con la familia, estamos ocupados en el día a día y excusas van a existir. Pero cuando yo tengo claro un propósito, Dios siembra en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo una pasión que arde en el pecho y ya usted no está ocupado, usted tiene un propósito. Segunda pregunta. No contesten, piensen. Nuestra iglesia ¿está formando discípulos o solamente asistentes? Porque formar un discípulo va más allá de solo traer a la gente, invitarla un domingo y no la volví a ver. ¿Cuál es el propósito de la iglesia bíblica Betel en este lugar? Porque queremos que esta iglesia impacte. Pero para que impacte, nosotros tenemos que tener claro líderes, o los que estamos formándonos como líderes, o los que estamos caminando en esto, en cómo queremos impactar. La gente no se impacta porque vea mucha gente, a la gente le impacta el Espíritu Santo. Pero cuando venimos a una vigilia 15 y no se busca la llenura del Espíritu Santo, y más cuando los 15 que vinieron, posiblemente 5 son líderes y los otros 10 no, ¿cómo la iglesia va a impactar si el Espíritu Santo no está teniendo la cabida que necesita en este lugar? Vean, hay algunos mitos, voy a mencionar 3 que tenemos que evitar como iglesia. Número 1, la gente cree que la iglesia solo existe para reunir personas. He visto
O he escuchado gente que dice, es que en mi congregación llegué a tener 300. Y el otro ya le brinca y le dice, y yo 301. Y yo, suave, yo tenía 305. La iglesia no existe para llenarla solamente de personas. La iglesia tiene un propósito. La reunión sí es importante. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Reunirse es importante, pero no es el propósito final. El propósito en este lugar de reunir personas es que conozcan a Cristo por medio del liderazgo que hay en este lugar. Un liderazgo con propósito. Pero ¿cómo podemos mostrar eso cuando realmente no tenemos muchas veces responsabilidad con el ministerio? Cuando no nos comprometemos en oración, cuando no asistimos a los cultos, cuando hay muchas manos que se necesitan, pero yo en lugar de levantarlas bajo. Segundo mito, el primero, la iglesia no solamente existe para reunir personas. Dos, la iglesia existe, ojo a este mito, la gente piensa que la iglesia existe únicamente para actividades. Estuve en un momento en un lugar, en una iglesia que decíamos nosotros, vamos a evangelizar. Y nos decían, no, espérese, porque el 30 del otro mes hay una campaña evangelística. O sea, no evangelizábamos a nadie hasta el 30 del otro mes. Porque las iglesias, la iglesia moderna, el cristianismo, se ha dejado envolver por activismo, emocionalismo, por diferentes actividades. Las actividades, los programas, ojo, son herramientas, no son el propósito. Son las herramientas que Dios pone en el pueblo de Dios para que la gente venga y conozca el propósito real que es Jesucristo. Muchas veces, vean, líderes, tenemos una actividad y viene un montón de visitas y estamos tan felices con la actividad y tan emocionados en la actividad que se nos olvida evangelizar a las visitas. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la actividad? No se cumplió. No se cumplió. El 9, 10, 11 y 12 de julio tenemos la primera escuela bíblica de verano. Hay un plan definido, una misión y un propósito claro con esa actividad. Y el propósito es traer niños que no se congregan. Porque atrás de esos niños vienen familias que posiblemente nunca se han congregado. Hay un propósito claro. Pero se necesita de una iglesia, no de un templo. Porque no puede haber templo, esto puede estar desolado. Pero si hay iglesia, hay un propósito para traer a esos niños aquí y esas familias. Pero la iglesia le ha costado, a la iglesia de hoy le cuesta entender el propósito de Dios. Vean, yo me he topado gente que me dice, hermano, ore por mí, porque todavía no sé cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. ¿Y cuántos años tienes de estar en la iglesia? 23. Y en 23 años no sé cuál es el propósito. Tercer mito. Ojo a esta. La gente piensa que la iglesia existe para satisfacer preferencias personales. Y no, la iglesia existe para cumplir la voluntad de ¿quién? Porque muchas veces creemos que el propósito de estar acá es que se cumpla lo que yo necesito. Y Dios es el que sabe lo que yo necesito. ¿Cuántas veces no venimos a este lugar? Muchas veces encontramos personas que vienen esperando que Dios les diga lo que ellos quieren oír. Y voy a hablar del liderazgo. Muchas veces el liderazgo, nosotros los líderes pensamos que las cosas se hacen porque a mí me gusta que se hagan así. No, es que hay que orar, es que hay que ayunar para pedirle dirección a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? No es la canción que a mí me gusta. Es la que Dios puso en el corazón del líder de alabanza para que se cante. Eso es un propósito definido y establecido por Dios. Dentro del propósito, ¿sabe qué es una irresponsabilidad de iglesia? La no preparación. Las cosas van a salir. Aquí están los pastores, ¿sí o no? Dios nunca va a permitir que su iglesia sea avergonzada. Nunca. Por eso decimos, es que las cosas siempre salen. Pero Dios es un Dios de orden. ¿Cómo me estoy preparando para que las cosas salgan? Pensar que mis gustos y mis preferencias son lo que valen es un error dentro del liderazgo.
Es pensar lo que Dios quiere y tiene para el propósito de su iglesia en este lugar. Dios no creó la iglesia para entretener personas, la creó para transformar vidas. Entonces muchas veces la gente viene y pretende catatar, o nosotros mismos líderes pretendemos catatar. Pensamos que nosotros podemos catar lo que está sucediendo, que no me gustó, que no me entretuvo. No, no es para nosotros, es para su pueblo. La palabra es para... Vean, en veces hasta visualizamos a quién le toca predicar y a quién no. Hay un propósito detrás de cada palabra de un predicador que se prepara con responsabilidad. Hay una palabra, y si ese día habían 300 personas, pero Dios nos envió por uno que recibiera la palabra, el propósito se cumplió ese día. Pero tendemos a creer que podemos decirle al Señor: sí, Señor, no estoy ahí y ese no es mi propósito porque no me gusta cómo se está haciendo. Cuando olvidamos el propósito, comenzamos a servir nuestros intereses en lugar de los intereses del reino de Dios. Cuando yo y usted olvidamos el por qué estamos en este lugar. Vean, iglesia, como testimonio les digo, nosotros hemos pasado por muchos lugares y lo hemos dicho. En unos nos han tratado bien, en otros menos bien y en otros mal. Puede pasar. Esto es así. La gente en veces nos ve y piensa que nosotros levitamos. No, no levitamos, seguimos siendo humanos. No andamos en el aire ni caminamos, y si nos pellizcamos nos duele. Eso es algo normal. Pero dentro de todo eso, ¿sabe qué nos ha mantenido en pie? Entender que Dios me puso en este lugar, no por hombres, sino por un propósito. Cuando usted y yo entendemos esto, vamos a entender y vamos a dejar de darnos palmadas en la espalda de pobrecitos y decir: si no me gustó me voy. La iglesia de Dios quiere un avivamiento, y eso conlleva responsabilidad, disciplina, orden, para que el propósito se cumpla. Porque Dios ya puso un propósito en este lugar a los pastores. Lo trasladamos a los líderes a los ministerios y de aquí a la congregación. Pero muchas veces se está quedando aquí. Y entonces decimos: ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué nos estancamos? Porque el compromiso comienza de arriba hacia abajo. Nosotros, como líderes, hijos de Dios, servidores, tenemos que entender realmente cuál es el propósito que Dios puso en nuestras vidas. Si usted hoy está en Betel, si usted entró por esa puerta no sé hace cuánto tiempo, como yo, y aún sigue aquí, a pesar de las discusiones, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de todo, es porque Dios cumplirá su propósito en usted. Hay 4 áreas del propósito de la iglesia que nos llevan a ser una iglesia de alto impacto. Estas 4 áreas se las voy a decir ahorita, pero les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuándo fue? Piénselo ahí. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió su fe, su mensaje, lo que Dios le ha dado a usted con alguna persona que no conoce de Cristo? Piénselo ahí. En veces estamos ajetreados. Hoy es culto de oración, pero ¿cuántas personas les hablamos del Cristo que nos dio un propósito en la vida? Téngalo ahí en su mente. Primera área, la adoración. Una iglesia de alto impacto tiene que ser una iglesia que tiene como punto principal la adoración al Señor. Y ese punto principal es reconocer a Dios como Señor y darle toda la gloria. La adoración, ojo a lo que voy a decir, la adoración no solo es cantar, es una forma de vida. No solamente es un talento, es un don. Es vivir adorando al Señor.
Eso es adoración. Una iglesia con propósito tiene un grupo de adoración, de alabanza con propósito específico, que se prepara, que camina, que ora, que ayuna, que dobla rodillas y que entiende realmente que para que esto tenga un avivamiento tiene que orar al Señor para que le dé la dirección. No lo que yo quiero, no el propósito que yo quiera, es el propósito que Dios pone en cada corazón por medio de la oración. Oigan, cantar, hasta yo canté un domingo de estos. En veces yo canto y yo me emociono. No me sale bien, pero yo canto o hago que canto. Porque no se trata solo de cantar. Díganme, no me respondan. Cuando el que está aquí fue tomado por el Espíritu, ese canto se convierte en más que solo palabras. Se convierte en un mensaje directo a nuestro corazón de parte del Señor. Pero si cuando aquí cantan y allá abajo no sentimos nada, solamente escuchamos una bonita canción. Una iglesia que impacta tiene una adoración que impacta. Que el que venga a este lugar y esté en el tiempo de alabanza y oración, desde ese momento salga impactado de lo que Cristo puede hacer en su vida y cómo lo puede renovar, cambiar y restaurar. Porque la oración no solo es cantar, no se trata solamente de tener talento, iglesia. ¿Saben por qué? Esto duele cuando uno lo predica. Yo como líder me duele y me tiene que punzar. ¿Saben por qué? Porque me enseña que todavía tengo que hacer más para que Dios cumpla el propósito por el cual me puso en este lugar. Número 2, el discipulado. El discipulado. Formar creyentes maduros que se parezcan al líder. Al pastor. ¿A quién? Formar creyentes maduros que se parezcan a Cristo. Ojo, no basta con convertir personas. En veces pensamos que, gloria a Dios, sí, hay fiesta en los cielos porque aceptó a Cristo. No, el propósito de Dios no llega hasta ahí. Esa es la parte de ir, nada más. Pero la parte de hacer discípulos dice, no basta con convertir personas, debemos ayudarlas a crecer en Cristo. ¿Cuántos conocen lo que es un encuentro? ¿En algún momento fueron a un encuentro? Levanten la mano los que saben que es un encuentro. ¿Sí? La estadística dice que del 100% de las personas que fueron a un encuentro, solo el 10% se queda en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque fue una actividad donde no se enseñó un propósito real, tal vez. Porque fue emocionalismo, porque fue activista. Y está bien, esa fue la herramienta. Pero cuando llegaron aquí, aceptaron a Cristo, hicimos una fiesta, abrimos las puertas, pusimos la canción feliz, cantamos y danzamos, se terminó la actividad. ¿Y qué hizo aquel hermano que había aceptado a Cristo en el encuentro? No se consolida al nuevo creyente. Una iglesia que no consolida al nuevo creyente es una iglesia que no ha entendido cuál es el propósito de Mateo 28. No solo es ir, es hacer discípulos de todas las naciones. Un día hablaba con el pastor José y le decía, pastor, ¿cuál es su Timoteo? Y él me decía, ¿cómo mi Timoteo? Sí, cuando usted no esté, ¿quién va a quedar? Yo le pregunto a todos los grupos aquí, y me incluyo, ¿cuál es nuestro Timoteo? ¿A quién estamos formando? Para que cuando llegue el líder de niños, Dios lo llame a otro lugar, quede alguien. ¿A quién estamos formando para que cuando llegue Cristo en algún momento crezca en su ministerio? ¿Quién queda en la alabanza? ¿Quién se está formando para las mujeres? Para los jóvenes, para los niños, para los hombres. Una iglesia con propósito tiene definida que la estructura va pasando y va viniendo otra y otra.
¿Cuántas de aquí eran maestras hace muchos años? Maestras de niños, ¿verdad? ¿Okay? Ahora tienen que haber otros maestros. Una iglesia con propósito entiende que discipular es primordial. Cuando usted al nuevo creyente lo adentra con pasión en quién es Cristo y él toma esa pasión que usted tiene como suya, usted tiene un discípulo para Cristo. Y ahí es donde la iglesia bíblica Betel se convierte en una iglesia de alto impacto, que no solamente lleva al nuevo creyente, sino que llega y lo forma y lo discipula. Tercer punto, la comunión. Vivir en unidad y amor como familia espiritual. La iglesia saludable construye relaciones fuertes entre sus miembros. Tiene que haber una comunión, dice la Biblia. Procurad en la medida de lo posible estar en paz con todos. Dígame si Jesús no tuvo que lidiar con eso cuando formó esos 12. ¿Ah? Decirle a Pedro, ve acá, usted va a dormir hoy a la par del que le cobraba los impuestos. Ahí. Y tráigale un vasito de agua. Hágale aquí piojito para que se duerma. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Saben qué tuvo que enseñar Jesús primero a esos 12? Por eso caminaron con él. Comunión entre ellos. Amor, fraternidad. Pero muchas veces lastimosamente, sé que aquí no pasa, pero muchas veces el cristiano hace leña del árbol caído y no nos convertimos en restauradores, sino en destructores. Una iglesia que impacta es una iglesia que tiene comunión, que ven entre los miembros que somos una familia, que caminamos juntos, que si el líder de mujeres va a hacer una actividad, vamos a apoyar al líder de mujeres, que si el de hombres tiene una actividad, apoyamos al líder de hombres, que si el de los niños, que si el de los jóvenes, toda la iglesia se vuelca en apoyo a un solo ministerio. Como dicen popularmente, esta frase es de primera de Wilber, dice, entre bomberos no nos majamos la manguera. No se puede. Tenemos que orar, tenemos que doblar rodillas, iglesia. Tenemos que entender que el principio del propósito se llama Jesucristo, pero el principio de mi vida en Cristo tiene que ser ordenado. Último, cuarta área del propósito. Vamos a ver si se acuerdan de esta palabra, porque muchas veces en las iglesias modernas se ha olvidado. Se llama evangelización. Compartir el mensaje de Cristo con quienes no lo conocen. Una iglesia que impacta no solamente se mete entre cuatro paredes de un templo, sino que sale afuera. Yo pienso que si Jesús hubiera querido un templo, hubiera hecho un templo y mete a los 12 ahí y que todo el mundo venga. Sin embargo, él dijo, vayan. Y nos vamos a enfrentar como los discípulos, con gente que nos tire la puerta, con gente que nos diga payasos, pandereta, con aquellos que nos ignoran. Vamos a ser vituperiados, dice la palabra. Pero una iglesia con propósito que impacta, entiende que evangelizar no es una opción, es un mandato, es una orden del Señor. Oigan, y en veces tenemos al familiar más cercano que ya se nos metió en la cabeza que no va a cambiar, entonces ya no le hablamos de Cristo. Porque ya yo me hice la idea de que va a ser el mismo siempre. Vea, cuando empezamos a evangelizar, cuando entendemos el propósito, muchas veces nos van a dejar de invitar hasta las fiestas familiares. Ya le van a decir, no traiga a Kelly porque en momento va a orar por la piñata. No nos van a invitar porque muchos quieren seguir viviendo y no quieren escuchar palabra. ¿Saben por qué? Porque la palabra que usted le está diciendo, aunque la rechace, está chocando fuerte en su corazón. Y ahí es donde más tenemos que insistir y orar y llegar con esa palabra.
Una iglesia de alto impacto forma discípulos. Jesús no nos llamó solamente a reunir multitudes. Vea, podemos hacer la campaña evangelística más grande de Orotina. ¿Cuántos creen que esta iglesia puede montar una campaña evangelística? Sí, ¿verdad? Podemos hacerla más grande. Son 95 años que no podemos hacer. Tenemos experiencia, tenemos dones, talentos, tenemos comunión, ¿sí o no? Tenemos un propósito. Podemos hacer la campaña evangelística más grande de Orotina. Y se puede llenar esa plaza o 2 plazas si usted quiere. Pero no se trata de llenar multitudes, se trata de transformarlos en discípulos de Cristo. Yo he visto actividades con miles de personas en un estadio. La pregunta es: ¿cuántos de esos se convierten en discípulos del Señor? Hay gente que, a veces la gente me dice, cuando yo me convertí, la gente por mucho tiempo me lo dice o todavía me lo dicen: ¿y usted no se cansa de salir del trabajo, de estar planeando, de ir con los jóvenes, de hacerle una predicación, de preparar otra cosa? ¿No se cansa? Sí, claro, claro que nos cansamos. Dígame aquí, ¿quién en algún momento no ha dicho: qué rico que hace durmiendo hoy? ¿Sí o no? Claro. Pero llega eso que se llama Espíritu Santo y que arde en su corazón y dice: pero qué lindo es estar en la casa del Señor. Y usted se levanta. Mucha gente me ha dicho eso a mí. Pero ¿saben cuál es la recompensa? Y ahí está mi esposa, que lo diga. Cuando usted habla con aquellos niños que tuvimos nosotros en escuela dominical en algún momento hace muchos años, y luego fueron líderes de jóvenes, y ahora son ministros de alabanza, ahora unos enseñan, ahora tienen ministerios de jóvenes, y usted dice: bueno, yo puse la semilla, otro regó, y el crecimiento lo dio el Señor. Porque había un propósito. Había un propósito. Cuando yo venía llegando aquí a Orotina y predicaba aquí, tal vez un jueves, en veces éramos 3 personas. Y entró Doñana en un momento con Sharon. Estaba, creo que, predicando yo ese día. Por casualidad. ¿Creen que Dios dice: casualmente voy a entrar ahí? No. Había un propósito de que regresaran. Había un propósito. Y el propósito ahora le decimos pastor. Podría ser. ¿Entiende? Dios no es un Dios de casualidades. Pero, iglesia, sinceramente se los digo, ¿queremos realmente impactar la rutina? Tenemos que ser más comprometidos. Tenemos que tener un propósito muy claro. Tenemos que entender que mejorar cada día es mejorar para el Señor. Tenemos que entender que ninguna idea es mala, es analizable. Tenemos que entender que tenemos que renovar nuestra mente, que cambiar muchas cosas, que pensar diferente, que los tiempos han cambiado, que mientras nosotros seguimos sentados, relajados, en la silla más cómoda, el enemigo se está robando a los jóvenes, a las mujeres, está destruyendo matrimonios y no estamos yendo por ellos. Jesús nos llamó a ser discípulos. Y para ser discípulos tenemos que crear amistades genuinas, alcanzar personas para Cristo, enseñarles la palabra de Dios. Y pregunto, ¿cómo enseñamos la palabra de Dios si muchas veces no estudiamos la palabra de Dios? ¿Cómo yo le enseño a mis niños quién es Cristo si aún no conozco bien a Cristo? Entonces, ¿cuál es el propósito en ese ministerio? Y voy a sonar duro, porque lo he visto en muchas iglesias. El propósito de una escuela dominical no es una guardería. Es un lugar para que esos niños tengan la semilla sembrada en su corazón de quién es Cristo desde temprana edad y se vayan formando con un propósito claro de que deben de amar,
de tener pasión por Cristo y de formar discípulos. Y es un ministerio que merece el respeto. No puedo llegar el mismo día con una clase improvisada. Por eso yo decía la vez pasada, oramos por esa clase del domingo para los niños. Venimos antes y cada silla allá atrás, oramos por esa silla donde se van a sentar. La estadística dice que hasta los 4 o 5 años los niños absorben. La mayoría de los creyentes que hoy ostentan liderazgo en las iglesias aceptaron a Cristo en su niñez. Entonces, enseñarles la palabra de Dios es fundamental para tener una iglesia que impacte. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros le enseñamos a nuestros jóvenes quién es Jesús. Oiga, vean, nosotros hicimos una dinámica en los jóvenes y nos sorprendimos cuando les preguntamos qué era la salvación. Yo lo dije la vez pasada aquí, no sabían. Hijos de líderes no sabían definirlo. Y empezamos por ahí. Porque cuando le enseñamos a nuestros jóvenes quién es Jesús, cuando enseñamos con el ejemplo, no cuando les decimos, vean, es que usted tiene un propósito para su vida, usted tiene que congregarse y no me ven aquí ni un jueves, ni un domingo. O Jesús le decía, vayan, denles de comer, vean cómo buscan. No, Jesús le decía, tráigame los panes y los peces que les vamos a dar de comer. El líder predica con el ejemplo. El líder muestra el propósito que Dios puso en su vida con acción, con determinación, con ejemplo. Pero ¿cómo voy a dar el ejemplo cuando yo ni siquiera me congrego? Cuando en la primera actividad que me dicen que participe, hago como Juan Santamaría, un paso atrás, ¿verdad? Dijeron todos y el que va adelante. Un liderazgo con propósito que impacta ayuda a descubrir el propósito que cada quien tiene. Oiga, el buen líder descubre los dones y talentos de los que lidera. Y no solo los descubre, le ayuda, lo acompaña y le enseña a desarrollar su liderazgo dentro de la iglesia. Aquí hay muchos dones y aquí hay muchos talentos. Oigan, esos jóvenes tienen muchos talentos. Y vamos a trabajar para que en esta escuela bíblica de verano ellos vayan descubriendo que sí pueden hacer muchas cosas en la obra del Señor, que hay un propósito claro. Pero iglesia, tenemos que tener claro nuestro propósito. Integrarlos al cuerpo de Cristo y al servicio en la obra del Señor. Una iglesia de alto impacto mide su éxito por las vidas transformadas y no por la asistencia. No se trata, me voy a volver al principio, no se trata de tener 300. Dijo Juan Wesley, deme 10 predicadores que amen a Cristo con toda su mente y todo su corazón, que estén dispuestos a entregar su vida por Cristo y vamos a conquistar el mundo para Jesús. No pidió 100, 200 ni 300, dijo deme 10, pero 10 genuinos que tengan un propósito claro. Vamos a orar también, no quiero irme sin orar, pero vamos a ir ya concluyendo. Dice, cada creyente debe preguntarse lo siguiente. Y estas son preguntas que yo quiero que usted analice, se las voy a decir despacio y usted las analiza. Y ahorita cuando vamos a orar, usted va a orar al Señor. Dice, ¿estoy viviendo en el propósito de Dios? 2. ¿Estoy ayudando a otros a acercarse a Cristo? 3. ¿Estoy creciendo como discípulo? 4. ¿Estoy contribuyendo al propósito de la iglesia? Analice esas preguntas en su mente y en su corazón. Vean, la iglesia existe porque Dios tiene una misión para la iglesia, no por casualidad.
y la iglesia somos nosotros. Una iglesia de alto impacto no es la que tiene más actividades, no necesariamente es que tenemos que hacer 20 actividades por año, sino la que cumple fielmente el propósito que Cristo nos entregó. Una iglesia que impacta es cuando sus líderes, sus ministerios y su congregación tienen una coinonía con la visión y la misión de la iglesia. Cuando estamos hombro a hombro con las personas que están ahí al frente. Y lo he dicho otras veces, muchas veces perdemos tanto el tiempo pensando en qué están haciendo mal que no contribuyo a que crezcamos como iglesia. Cada uno de nosotros tiene un propósito personal y cada uno de nosotros le pide algo al Señor para su hijo, para su familia, para su matrimonio, para su ministerio. Y está bien. Porque el Señor nos dice que le pidamos y Él conforme a su voluntad nos va a dar. Pero queremos un despertar. Vea, puse unas peticiones de oración y algunas pusieron avivamiento para la iglesia. Perfecto. Y ese avivamiento no solamente es para Betel. Sabemos que han pasado a través de muchos años muchas situaciones donde el enemigo quiere apagar a la iglesia. Pero una iglesia con propósito, les aseguro que no va a desmayar, porque tiene la mira puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. La tiene ahí puesta y tiene un propósito para llegar ahí. Y nos ayudamos entre todos. Pero el propósito de Dios, yo les aseguro que no es que sigamos sentados, no es que no compartamos el evangelio, no es que no trabajemos. Ese no es el propósito de Dios. Vea, muchas veces nos escudamos en decir, es que estoy esperando que el Señor me hable. Y he escuchado 10 veces la prédica que dice, y Jehová cumplirá su propósito en usted. Es que estoy esperando una señal. El cielo no se va a abrir. No. Dios ya le habló. Dios ya nos habló. Dios ya nos habló. Aquí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si queremos que esta iglesia impacte, tenemos que tener claro que lo primero que tenemos que tener es el propósito de Dios claro en nuestras vidas. Y el propósito que Dios tiene para esta iglesia y para usted en este lugar y para mí en este lugar. Les regalo una frase que dice así: cuando una iglesia descubre su propósito, encuentra su poder. Cuando cumple su propósito, deja un legado. No van a conocer a Betel por Frank Kelly, por mí, por Javier, no. Van a conocer a Kelly por el legado, la iglesia, perdón, por el legado que Cristo dejó en este lugar. A través de personas que en toda la historia entendieron cuál era el propósito por el cual Dios los puso en este lugar. ¿Cuánta gente hemos visto ir y venir? Ustedes, los que tienen más años acá, cuando se sorprenden que entra alguien y ustedes dicen, usted venía a Betel, yo me acuerdo. Parece que fue ayer, hace 20 años que usted venía aquí y volvió. Y he escuchado gente que dice, viera qué buen guitarrista, viera qué bueno es tocando la batería, viera qué buen predicador. Sí, pero en el orden de los domingos pasa el tiempo y seguimos viendo los mismos. Y vuelvo a ver la batería y no veo a nadie. Entonces, ¿con qué propósito Dios lo trajo a este lugar? Hay que ayudarles a que entiendan que volvieron a casa porque hay un propósito que Dios tiene para sus vidas. Pero esa misión es nuestra, iglesia. No solamente verlo entrar, saludarlo y estar muy alegres y palmearle la espalda. Es comprometernos en que ha vuelto a casa como el hijo pródigo. En que tenemos que enrumbarlo, en que tenemos que ponerlo a trabajar, en que tiene que ver nuestra comunión, cómo nos queremos, cómo nos cuidamos. Eso es una iglesia que impacta. Y lo dije aquí la vez pasada, antes de venir a Betel, nos congregábamos en una iglesia que se llama Príncipe de Paz.
Y esa iglesia nos quedamos ahí porque a mí personalmente me impactó el trato que tenían ahí. Cómo la gente nos veía y no nos conocían en la calle, en Palí, de fuera, que nos topáramos y nos abrazaban y nos saludaban y nos vieron una sola vez. Y eso a mí personalmente, esa hospitalidad me impactó y me gustó y quisimos ir a conocer más y descubrimos una iglesia que tenía dones y talentos, una iglesia que era abierta a escuchar las cabezas. Y así tenemos que ser como iglesia. Vean, muchas veces lastimosamente vivimos más del pasado que del presente y lo que podemos hacer. Hoy es 25 de julio del 2026. Betel tiene que seguir escribiendo historia. La pregunta es, ¿quieren ser parte de la historia de Betel? ¿Tienen claro el propósito? Yo quiero ser parte de la historia. No quiero que se acuerden de mí, quiero que se acuerden de Cristo. Pero sí quiero dejar huellas. Sí quiero entender que puedo encaminar y enrumbar niños, jóvenes, que podemos dejar un mensaje, que sembrar un grano de arena ahí y que vamos a tener Betel para rato, porque es una iglesia que impacta. Amén. Ok, como les dije anteriormente, vamos a orar. Voy a invitarlos a orar. Tengo aquí algunas peticiones de oración y quiero que también